A continuación tenemos tres circunferencias y nos piden que hagamos el centro radical. El centro radical será un punto determinado, solamente podrá existir un punto desde el cual tracemos rectas y podamos calcular la misma potencia respecto de las tres circunferencias. Una potencia que sea común a las tres circunferencias. Para eso yo lo que necesito es el eje radical de la circunferencia menor con la mayor, el eje radical de la circunferencia menor con la mediana y el eje radical de la circunferencia mediana con la mayor. Esos tres ejes radicales se van a cortar en un punto llamado centro radical, ¿de acuerdo? Así que vamos a proceder a hacer el eje radical, por ejemplo, el de la circunferencia menor con la mediana. Para eso trazo un arco cualquiera, ¿de acuerdo?, que corte a esas dos circunferencias mencionadas en dos puntos. Aquí tenemos los dos puntos de corte con la circunferencia menor y realizo un eje radical auxiliar. ¿De acuerdo? Bien, atendiendo ahora a los puntos de corte del arco auxiliar con la circunferencia mediana, C3, realizo el eje radical de el arco auxiliar con la circunferencia mediana, ¿de acuerdo? Este eje radical auxiliar va a cortar al anterior eje radical en este punto. Pues bien, si yo ahora desde este punto trazo una perpendicular a la alineación de C1 con C3, tendré el eje radical de la circunferencia C1 con la circunferencia C3, ¿de acuerdo? Es decir, la alineación C1-C3 sería esta recta que acabo de hacer yo aquí, y desde este punto que estará contenido en el eje radical de esas dos circunferencias, trazo el mismo. Ya tenemos el primer eje radical de la circunferencia C1 y C3, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora el eje radical de la circunferencia C1 con C2. Para eso, en cualquier lugar centro, haciendo un arco que corte a la circunferencia mayor C2 y a la circunferencia menor C1. Una vez que tengo estos puntos de corte, alineo sacando el eje radical auxiliar de esta circunferencia auxiliar con la circunferencia C1 y el eje radical auxiliar del arco auxiliar con la circunferencia mayor C2. ¿De acuerdo? Ya tengo ambos ejes radicales auxiliares. Este eje y este eje cortarán en un punto que estará en este lugar. Bien, este punto está muy cerca del eje radical anteriormente hecho, pero no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Nosotros estamos hablando de hacer el eje radical de C2 con C1. Así que alineo los centros C1 y C2 y perpendicular a esta recta que acabo de hacer, trazo una recta desde este punto, ¿de acuerdo? Perpendicular. Así que, mirad, este eje que tengo aquí corta en este punto con el eje radical primero que yo he hecho, ¿de acuerdo? Que coincide que los ejes radicales auxiliares cortan también en ese punto, es una pura coincidencia, pero no pasa nada. Lo que me importa es que esta recta, eje radical anteriormente hecho, y esta recta, que es el nuevo eje radical de la circunferencia C1 y C2, cortan en este punto. Este punto, en realidad, va a ser el centro radical. El ejercicio ya lo tendríamos realizado, ¿de acuerdo? Pero para una correcta representación voy a asegurarme de que ese es el centro radical haciendo el eje radical de la circunferencia mayor con la circunferencia mediana. Eje radical de la circunferencia C2 con la circunferencia C3. Y lo hago de la misma manera, con cualquier arco de circunferencia de cualquier radio. Hago un arco cualquiera y resulta que realizo los ejes radicales auxiliares que se establecen con la circunferencia C3 y el arco auxiliar, gracias a estos dos puntos de corte.
Y a continuación realizo el eje radical auxiliar del arco auxiliar con la circunferencia mayor C2, gracias a estos dos puntos de corte. Así que, donde corten ambos, aquí, tendré el punto que está contenido en el eje radical de la circunferencia C2 con la circunferencia C3. Así que trazo una recta que sea perpendicular a la alineación C3 con C2. Si queréis, lo que puedo hacer es alinear esos dos centros de circunferencia y una vez que tengo descrito esa alineación, desde este punto que acabo de hallar, hago una recta que sea perpendicular, ¿de acuerdo? Este sería el eje radical de la circunferencia mayor con la circunferencia mediana. Si yo prolongo ese eje radical, efectivamente me va a cortar en dicho centro radical del que estábamos hablando. Es una manera de asegurar que el ejercicio está bien realizado. Ya tenemos el centro radical hallado de las tres circunferencias. Desde este punto puedo trazar potencias comunes a las tres circunferencias.